Estamos en el fantástico castillo de Ferrara. Ferrara fue la capital de un pequeño estado que hasta finales del siglo XVI incluyó Ferrara, Módena, Reggio Emilia y otros sitios. Entonces, los marqueses de Ferrara y marqueses de Módena y de Reggio, que hasta aquel momento eran marqueses, luego ya serían duques con el tiempo, hicieron este fantástico castillo. El marqués Nicolò III de este pidió un préstamo enorme a los milaneses para poderlo hacer y lo consiguió. Entonces, Nicolò era un personaje peculiar, porque, bueno, tuvo 3 mujeres legítimas, pero antes tuvo la tira. La tira es la tira. Se decía que había tenido 800, que yo nunca he sabido cómo echan esta cuenta. Pero bueno, 800 son muchas, en cualquier caso. Aunque fueran 200, son un montón. De hecho, se decía que al sur del Po todos son hijos de Nicolò. Vaya usted a saber, pero desde luego, hijos ilegítimos tuvo un montón. Con la primera mujer no tuvo hijos. Con una de las amantes, que vino después, tuvo 3. Al mayor lo llamó Hugo, y el que nos interesa es Hugo. Les voy a contar la historia de Hugo y Parisina. ¿Quién era Parisina? Pues Parisina fue la segunda mujer de su padre. Se llamaba en realidad Laura Malatesta, pero todo el mundo le llamaba Parisina. Entonces, claro, Parisina era de la edad de Hugo, no de la edad del marqués Nicolò, era de la edad de su hijo. Total, que Nicolò es el que fue a buscarla, un poco con la embajada que la trajo aquí a Ferrara, y se conocieron, y se gustaron mucho, y se gustaron más de la cuenta. Total, ¿qué pasó? Pues ya os podéis imaginar. Parisina se casó con el padre, se casó con el marqués, pero la aventura la tuvo con el hijo. Imaginaos, en un castillo como este, cómo corren las noticias. Pues te enteras rápidamente de las cosas. Y el que se enteró, a lo mejor fue el último, pero se enteró, fue el marido y el padre del chico. Total, que Nicolò decidió crear algún tipo de sistema para pillarlos. Entonces hizo un agujero, mandó a hacer un agujero en el techo de una de las salas y con un sistema de espejos los vio. ¿Qué digo yo? Si no querías verlo, ¿para qué pusiste los espejos, Nicolò? Pero bueno, casi que los vio. Entonces cuando los vio, los condenó a muerte, tanto a Hugo como a Parisina. Estuvieron prisioneros aquí, en las cárceles del castillo, tremendas, impresionantes de verdad. Hubo otros prisioneros muy conocidos. Bueno, pues estuvieron prisioneros allí, luego ya digo que los condenó a muerte. Aquí se acabó aquella historia. Luego, Nicolò se casaría por tercera vez. Con esa amante que fue la madre de Hugo, tuvo otros 2 hijos. Los 2 serían marqueses. Uno, Leonello, fue el que convirtió a Ferrara en una corte cultural de verdad, porque se dio cuenta del valor de la cultura. Otro, Borso, que fue el que consiguió que primero el emperador y luego el papa le hicieran duque. Duque de Ferrara, de Módena y de Reggio. Ya digo, no solamente de Ferrara. Entonces, él hizo muchas cosas importantes. Pero en cualquier caso, tuvieron un hermano ya de la tercera esposa, se llamó Hércules, hermanastro, Hércules I de este, que sería el que haría la magnífica ampliación renacentista de Ferrara. Pero de eso hablamos otro día. Hoy nos quedamos con Hugo y Parisina. Pobrecitos, acabaron fatal.